Hola, sé que te ha pasado esto. En ocasiones estás leyendo la Biblia y no sabes qué significa. Sé que te ha pasado también que alguien dice algo acerca de la Biblia diferente a lo que tú crees y no sabes cómo responderle. Sé que te ha sucedido, por eso es este video. Quiero invitarte a que lo veas, sé que va a ser de gran ayuda para ti. Vamos juntos a descubrir cómo interpretar correctamente la palabra. Gracias. ¿Qué es la hermenéutica? Hay dos preguntas que tenemos que hacernos que son de mucha importancia. Número uno, ¿qué dice la Biblia sobre algún asunto? Y número dos, ¿qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? Esas dos preguntas son las de más importancia a la hora de hacer una interpretación. Muchas veces leemos algo y decimos, bueno, ¿qué dice la Biblia sobre el homosexualismo? ¿Qué dice la Biblia sobre la corrupción? Sobre algún tema, o sea, ¿qué dice? Y cuando la Biblia lo dice, ¿qué quiere decir? La Biblia la podemos usar para cualquier cosa. La podemos usar para algún pretexto, la podemos usar para hacer lo que queramos. Si la Biblia no la tomamos en la forma en la que viene escrita y con lo que quiere decir Dios a través de la palabra, nosotros podemos hacer y decir lo que queramos. Por esa razón existen muchas sectas, por esa razón existen muchos grupos y todos dicen que tienen la verdad y que dicen la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes los han escuchado, ¿verdad? Ellos dicen que tienen la verdad, ellos dicen que lo que ellos dicen es real, es cierto, porque han hecho su propia interpretación de la Biblia. Pero vamos a aprender a través de esta lección qué importancia tiene tomar en cuenta algunos detalles importantes antes de interpretar la Biblia. Vamos a ver lo siguiente. Dice, ¿dónde inició la hermenéutica? Bueno, el primero fue Moisés, con el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, Moisés hizo la primera interpretación. De hecho, el libro de Deuteronomio es un resumen de todo lo que fue hablado en la ley. Y Deuteronomio forma parte de los primeros 5 libros de la Biblia, que ¿cómo se llaman? Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia. Y el quinto libro, que es Deuteronomio, es un resumen. Y es una interpretación, es volver a tomar. Y también alguien importante en la hermenéutica fue Esdras, ¿no? Esdras dice la Biblia que había pasado tiempo, la nación estaba en una situación terrible, la nación había dejado a Dios, dejado la palabra, pero dice en Nehemías 8:8, dice claramente, alguien que puede ayudarme a leerlo, por favor, lo que dice la Biblia en Nehemías capítulo 8, versículo 8, por favor. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Claramente, dice, y ponían el sentido. La Biblia podemos nosotros agarrarla fuera de sentido y no agarrarla claramente e interpretar otras cosas. Pero dice que Nehemías, cuando empezó a hablar la palabra claramente y en el sentido correcto en el que estaba escrito, la Biblia habla de un gran avivamiento que sucede en ese lugar por la palabra. Y, importante, Martín Lutero, iniciador de la hermenéutica moderna en el siglo XVI. La Biblia nos habla, ¿verdad?, acerca de lo que es la fe y la justificación, pero en el siglo XVI, Martín Lutero, que era un monje que había sido abogado, y él, después de ser abogado y al sentir sus pecados, sentir la maldad en su vida, decide ingresar al monasterio, ingresar a ser monje, ¿verdad? Empieza él a investigar la palabra y se da cuenta que hay muchas cosas que está practicando que no tienen que ver con la Biblia. Y además su vida empieza a darse cuenta que él es pecador y no hay qué hacer con lo que está escrito contra lo que enseñan. Y él descubre en la palabra, ¿verdad?, ese versículo que dice, mas el justo por la fe vivirá. Y inicia él una interpretación correcta de la Biblia. De hecho, empieza a hacer traducciones de la Biblia. Una revolución empieza a suceder en Europa. Viene el renacimiento a través de esto, de la reforma de Martín Lutero. Después viene la traducción de la Biblia en el idioma original. Alemania, de donde él era oriundo, Alemania, la mitad del país se convierte al Evangelio. Es algo tremendo. ¿Todo por qué? Por una interpretación correcta de la Biblia. Toda Europa estaba en un oscurantismo. ¿Por qué razón? Porque no conocían la palabra. Cuando viene la palabra, cuando
correctamente, hay una transformación. Y eso sucede en nuestras vidas. Y eso es lo que ustedes tienen que entender que nos está llamando Dios a hacer. No solamente a hablar y hablar bonito y a saber cómo expresarse. De nada sirve eso si no hay una buena interpretación. Si no están hablando la palabra correctamente. Cuando hablan la palabra correctamente, cuando ministran la palabra correctamente a las personas, Dios va a hacer cambios. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros ni siquiera podemos cambiar a nada, absolutamente. Pero cuando la palabra de Dios la usamos correctamente y la expresamos correctamente, la palabra tiene poder, transforma vidas, transforma corazones. Pero esa palabra tiene que ser traducida correctamente, claramente. Cuando no es correctamente, entonces no vamos a ver realmente transformaciones en las personas. Entonces es muy importante lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? La siguiente. ¿Qué es hermenéutica? Bueno, hermenéutica viene de una palabra derivada de la voz griega hermeneu, que significa interpretar. Es decir, hermenéutica significa interpretar, hacer una interpretación. ¿De qué? En este caso de la Biblia. Hermenéutica puede ser usada para cualquier libro, pero aquí estamos hablando específicamente de la Biblia, hacer una interpretación de la Biblia. Como disciplina incluye cualesquiera reglas necesarias para explicar el significado de algún texto literario, pero aplica especialmente a la Biblia. Las reglas que ayudan a entenderla y explicarla tomadas de cualquier fuente constituyen la materia de este estudio. Es decir, antes de interpretar la Biblia yo tengo que tomar en cuenta ciertas cosas muy importantes, y de eso se trata la hermenéutica, porque cualquiera puede hacer la interpretación que quiera. Nosotros los cristianos evangélicos creemos en que la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas y cada uno de nosotros puede leerla. Hace muchos siglos la iglesia tradicionalista creía que si alguien leía la Biblia se iba a confundir. Claro, ellos pensaban eso porque sus doctrinas, sus dogmas no eran conforme a la palabra de Dios. Y al alguien ser expuesto a la palabra, ¿verdad? Ellos decían, ¿te vas a confundir? Pues claro, porque todo lo que ellos decían y enseñaban pues, no era conforme a la palabra. Y ahora nosotros no creemos esto, creemos la importancia que tú tienes que estudiar la Biblia. Pero a la hora de impartirla, de compartirla, tienes que entender ciertas cosas para hacer una interpretación correcta. Porque hoy nos encontramos con toda clase de mentiras, con toda clase de verdades a medias. Satanás es astuto en esto, no te dice que no es cierto totalmente, sino es una verdad a medias. ¿Y una verdad a medias qué es? Mentira. Una mentira. Hay muchísimas religiones, muchísimos grupos, personas incluso que han estado, como decía el apóstol Pablo, entre nosotros y que ahora tienen otras ideas y que esas ideas son completamente incorrectas, ¿no? Y que de alguna manera justifican cuestiones de moral, cuestiones de vida doble. Entonces es muy importante lo que vamos a ver aquí. Entonces, interpretar, siguiente, interpretar. ¿Por qué necesitamos estudiar la hermenéutica? ¿Por qué? Alguien puede decir, hermano, yo lo que quiero es compartir. Es más, yo ya comparto la Biblia, yo ya la hago. Pero hay muchas cosas que a veces tú no entiendes y no sabes por qué razón, ¿verdad? Están de tal o cual forma. Hace unos días se acercó una persona después de compartir un servicio por la tarde, una persona que regularmente la veo que asiste, me entregó un sobre, ¿verdad? Me entregó un sobre con bueno, me entregó el sobre, no sabía qué era. Ya después lo vi, era un estudio, donde él decía de que la Biblia se equivoca y trae varias cosas. Algunos de ustedes a lo mejor se las han dado o han escuchado, que la Biblia tiene muchos errores y que no sé qué. Lo que él no entiende es lo que vamos a ver aquí. La Biblia no tiene errores, las traducciones tienen errores. Tenemos que entender que la Biblia fue escrita inicialmente en el idioma original y después fue copiada y fue después traducida. Y en esas traducciones puede que algunos traductores hayan usado ciertas palabras diferentes a nuestro contexto y eso puede generar alguna confusión. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Es real, es Dios hablando directamente, pero de manera que nosotros necesitamos entender en nuestro idioma y tuvo que ser traducida. Y hubo diferentes traducciones. Bueno, primero que nada hay que entender que la Biblia ha sido escrita en 3 idiomas.
Y de los 3 idiomas, los 3 son lenguas muertas. Claro, hay griegos, todavía se habla el griego y el hebreo, pero no el que se hablaba en aquel tiempo. Estamos hablando de lenguas muertas. La Biblia fue escrita en lenguas que hoy no están circulando. Hay un hebreo moderno, nuevo, pero en lo que fue escrito, son lenguas que ya no están operando, ya no están activas, vaya. Entonces, lo primero, imagínate en el arameo, términos, formas, regionalismos, modos, así como nosotros que somos de Culiacán, vamos a Mazatlán y ya se habla diferente. Vamos al DF y se habla diferente. Vamos a cualquier lugar, a otro país y ya se habla completamente diferente. Bueno, en la Biblia encontramos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas distintos y de esos 3 idiomas algunos no están usados, ¿no? Hay expresiones que no entendemos. Recuerden que la Biblia fue escrita, ¿verdad?, no por ninguna persona occidental. Nosotros somos occidentales. Fue escrita por orientales, con una mentalidad oriental, con un enfoque oriental. Sí, a veces no entendemos ciertas cosas, modismos que se hablan, porque fue escrito por alguien con un pensamiento del oriente y no del occidente, ¿verdad? Y también modismos, es decir, palabras usuales, refranes, expresiones, ¿verdad? Que no entendemos muchas veces por qué se usaron, y eso nos hace hacer malas interpretaciones. Proverbios, singularidades gramaticales distintas, regionalismos que se hablaban en aquel lugar, en aquel entorno, ¿sí?, referencias a costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchísimos factores que no entendemos de por qué la Biblia fue escrita en cierto idioma y ahora está traducido a cierto idioma. Ahora, eso sin contar la tradición y hacer un cambio cultural entre Israel y México. Es una diferencia abismal. Estamos hablando de culturas totalmente distintas. Cuando tú estás leyendo la palabra escrita por judíos, escrita por orientales, ¿verdad?, con diferentes tiempos. Estamos hablando que el primer escritor, contra el último, hay una diferencia de 2000, 2500 años de diferencia entre uno y otro. Pero nosotros lo tenemos en un solo tomo en la Biblia, y lo leemos corrido y decimos, ¿por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué se escribe de tal o cual forma? Hay 40 distintos autores de la Biblia. Tenemos a 40 personas diferentes, de diferentes regiones. Y aparte de diferentes culturas, algunos escribas, algunos sacerdotes, algunos simplemente campesinos, es decir, reyes, es decir, profetas, de todo. Y los tienes escritos en lo mismo, y todo eso, ¿verdad?, ya en un tomo, cuando tú lo lees y lo quieres interpretar, es difícil. Hay algunas cosas que son difíciles. Han leído los profetas menores, expresiones que dicen, formas, regionalismos, y no las entendemos. Y a veces ahí nos quedamos, y muchas personas han tomado esta clase de versículos para tratar de expresar sus ideas, tratar de expresar lo que ellos creen, lo que ellos piensan, y con malas interpretaciones. Bueno, este es el final de este video. Gracias a Dios por el tiempo que invertiste en verlo. De verdad que estoy muy contento de poder compartir esto contigo, y te quiero informar que hay más videos sobre esto. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Bendición de Naciones. Te invito también a que comentes si tienes algo que compartir con nosotros, y la verdad estamos muy contentos de poder ser de ayuda y de bendición. Puedes compartirlo con otras personas también, y pues gracias a Dios por tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias.